Tal, Jonathan? Hola, Bienvenido. hola, mire, antes de nada, nada más les voy a decir, si me tengo que ir, porque estoy esperando a alguien y ya estaba, nada más que ahorita me van a venir y estaba esperando a alguien, si me voy, de repente vienen y me tocan, discúlpenme, Sí, ¿verdad? De no una vez pasa nada. se los digo de una vez. Ok, mira, es más, mi pregunta es más como de filosofar, ¿verdad? No es tanto uno que tenga pruebas, es más como de filosofar. Ujú. Yo creo que sí está en el tiempo Dios, ¿verdad? Ahora yo te digo por qué yo creo que Dios sí está en el tiempo. Porque para mí, como tú dijiste, no tiene lógica, ¿verdad? No tiene mucha lógica pensar que Dios hizo al tiempo antes del tiempo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo hizo? ¿Verdad? O sea, yo entiendo que uno trata a veces de hacer malabares ahí mentales para tratar de explicar, ¿verdad? Pero no es lógico, porque incluso el pensar, el solamente estar pensando en la mente, eso implica tiempo. Cualquier pensamiento que uno tenga en la mente sin tener, hasta hablar, si Dios piensa, es tiempo. Si Dios tiene memoria de hoy, de lo que hicimos hoy día, para tener un juicio, eso implica tiempo también. Según lo que cuentan ahí los santos, lo que cuentan los católicos, los santos en el cielo, que ya están allá, um, le hablaban a Jesús, a Dios, creo, diciéndole que hasta cuándo iban a algo de que reclamaban su sangre. Algo, eso es tiempo también, porque tienen memoria allá arriba, de están acordando de lo que pasó. Por eso yo creo que sí está dentro del tiempo. No es, para mí no es muy lógico pensar que Dios hizo al tiempo, porque Ujú. entonces tendrá que pensar que hay un tiempo antes del tiempo. Te hago una pregunta. O- ¿Qué ¿sí? entiendes tú por tiempo? Cuando hablas de Bueno, tiempo, ¿qué es lo que estás queriendo decir? ¿Cómo lo definirías? yo lo que yo puedo decir como tiempo viene siendo así como a vernos crecer, ver algo, ¿verdad? Más bien es eso, como vernos crecer, ¿verdad? Porque no es la luna y el sol, eso nada más es como para medir, ¿verdad? Medir, ajá, no, que no haya Ujú. luna y el sol, eso no implica, eso no es tiempo, eso nada más es para medir el tiempo, ¿verdad? Porque mucha gente también dice, me han dicho a mí, ¿cómo puede ser que Dios haya hecho el primer día, si todavía no, o el tercer día, creo, si todavía no había hecho la luna o el sol? Pero eso no implica, puede haber hecho todos esos días sin la luna, eso nada más quiere decir medición, la Ujú. luna y el sol. Yo entiendo el tiempo por eso, como para, ah, como crecer, como vernos crecer, para mí es eso el tiempo. Ahí se ve más, o como cuando se corroe algo que tiene corrupción, las cosas materiales se empiezan a echar a perder. Ujú. Ahora, Ujú. para mí Dios está en el tiempo porque eso lo hace ser eterno. Si no está en el tiempo, no puede ser eterno. Simplemente, o sea, es ilógico pensar que es eterno sin que Él esté en el tiempo. Eso es lo que hace ser que Él sea eterno, que está dentro del Ujú. tiempo y no lo afecta el tiempo. Entonces, Ujú. si no está en el tiempo, no es eterno. Simplemente no sé qué sea o cómo se le podría llamar, ¿verdad? Porque Entiendo, entiendo. Ujú. si no está en el tiempo, Dios, es que no entiendo cómo puede haber hecho, pero para usted, ¿Dios piensa? No, ¿No piensa Dios? no. Entonces, ¿qué es lo que hace él en su mente? ¿O qué es Mm, como él, él, bueno. él? Porque sí vemos que él razona, incluso hasta se arrepentía, tenía Ujú. cosas, porque estamos hechos a su semejanza, ¿cierto? Ujú. Entonces, Sí, en nosotros, el pensar, ¿de dónde lo sacamos? Si estamos hechos a su semejanza de él, según lo que cuenta. Entonces, si claro, Dios no claro. piensa, es que a mí se me hace un poquito, disculpe, se me hace un poquito menos entiendo a Dios, menos lo voy a entender por tratar de justificarlo, menos, eso hace todavía que menos crea en Él, porque me estás diciendo que Dios no piensa. Entiendo que me digas que no piensa porque yo siento que eso es como más como para justificarlo, pero yo digo que sí piensa, porque si digo que no piensa, entonces menos lo puedo entender. Si digo que no está dentro del tiempo, menos todavía lo puedo entender. O sea, me estoy Ujú. alejando más. Todas estas cosas me alejan más en vez de que me acerquen a entenderlo. Entonces, ¿yo cómo puedo entender a ese Dios si no está, no entiendo que está en el tiempo, no entiendo cómo lo hizo? Ujú. No, entonces, ¿sí me entiende? Solamente son puras, no, solamente me alejan.
esas cosas, en vez de que me Ujú, traten de acercarme a entenderlo a Él. ujú, Por eso es lo que entiendo. yo digo, por eso es lo que yo digo. Ahora, yo creo esto, nada más estoy filosofando. Yo creo que Dios es verdad, pero no existe. Tal vez no sé Ujú, si me explico, ¿verdad? Porque lo que nosotros creemos como existencia es esto, es ver, es poder tocar. Algo que existe es eso, que ujú, existe, que está aquí. ¿Ok? Que ujú, sí, si Dios no está dentro, no existe. Es ujú, verdad, puede aún ser verdad, mas no existir. Porque la existencia es eso, es lo que nosotros conocemos como pues algo que podamos tocar, algo que podamos medir, ¿verdad? ujú. Es la existencia, eso es lo que existe. Ahora, yo creo que Dios no existe, más es verdad. ¿Sí me entiende? ¿Me O sea, es explico? real. No existe, pero es No, real. no, porque real viene siendo como la realidad. La realidad es esto también. Y lo que es Esto. verdad no es realidad. Ajá, lo que es verdad no es realidad, porque como una verdad te podría decir, mi nombre es Jonathan. Ese es una verdad. ¿Y ¿Y eso no dónde está? implicaría decir que realmente te llamas Jonathan? No. Esa es una verdad. No estoy diciendo que es una realidad. Es una verdad, pero la realidad no se puede tocar. Es una verdad que no se puede tocar. Ujú, Pero mi nombre es una verdad que sí me llamo Jonathan, pero no o es una realidad, porque o sea, no es real, no lo puedo tocar. Ese nombre, esa verdad no la puedo tocar. Es así como ujú. yo veo a Dios. Yo digo que Dios, Pero ajá, entonces, de ese modo, los pensamientos tampoco serían reales, porque los pensamientos son, tampoco los ver- son- podemos tocar, no los podemos oler, no sí, los pero podemos son ver, no verdad. los podemos medir. Sí, pero son verdad, por eso digo, ajá, hay diferente entre verdad y Ujú, realidad, pero sí son verdad los pensamientos, pero no son una okey. realidad porque no están aquí, no los podemos ver, no existen, se puede decir, porque Ujú. no están en la existencia. Ahora hay pensamientos que sí existen, como cualquier cosa que veamos, pues fue un pensamiento, ¿cierto? Todo un Co co zapato, todo empezó en un pensamiento, luego ¿verdad? Se hizo. pero Eso sí cómo, son. o sea, ¿el pensamiento existe o no existe? No entiendo, porque antes Mientras que sea dijiste el que los pensamientos no pensamiento, existen. sí, mientras que esté en tu cabeza, pues no, es una verdad, ¿verdad? Ujú, Porque sí es una verdad que lo estás pensando, ya ujú, después existe cuando uno lo hace, ¿verdad? Ahora ya existe. Ahora eso es lo que yo ujú, creo de Dios. Sí creo en Dios, pero simplemente creo que no existe. Y cuando yo digo que no existe, no quiero decir que no creo en Dios. ¿Sí me entienden? Es un ujú. poquito, pero sí Más creo o en Dios, más o simplemente, menos te entiendo. Ujú. sí, Pero más simplemente no creo que existe en lo que nosotros llamamos como existencia. No claro, existe para mí. pero entonces, ¿de qué modo, sería verdadero? O sea, porque lo verdadero necesariamente se tiene que corresponder con la realidad. Porque si no, de otro modo, ¿cómo podríamos decir de algo que es verdadero si no se corresponde con la realidad? ¿No? O sea, hay Sí, dos modos al menos que se puede decir de algo que sea verdadero, en un ahora, sentido entitativo o en un sentido, digamos, intelectivo, ¿no? En ujú, el sentido de entitativo como algo que de verdad está existiendo, o sea, tú eres, digamos, un tipo de verdad entitativa porque verdaderamente existes, eres algo que está existiendo y no una imaginación, una fantasía, ujú, y además cuando decimos de algo que es verdadero en cuanto a lo que es el entendimiento, es porque se da una adecuación del entendimiento con respecto de la realidad y por lo tanto hablamos de proposiciones, ¿no? De proposiciones que son verdaderas o si no son verdaderas es porque son falsas, ¿no? Entonces, claro, se puede decir verdadero en esos dos sentidos, pero ujú. ¿qué quieres decir tú exactamente? Porque en todo caso ambas cosas son reales, porque son parte de Bueno, la realidad. es que estamos en el mismo bote, se puede decir, ¿verdad? Porque yo trato como de decir que sí, que no existe, pero es verdadero, ¿verdad? Porque estoy tratando de como de seguir, estoy tratando de como de creer en él para seguirlo justificar, para no decir que él no hizo el tiempo, Ujú. ¿verdad? Porque si digo que él no hizo el tiempo, entonces ya no es Dios. Entonces estamos en el mismo bote porque es como si yo te preguntara a ti, entonces, ¿cómo puede ser que Dios hizo el tiempo antes del tiempo? Usted me diría a mí, no sé cómo lo hizo, Él es Dios, ¿verdad? Esa no sería mi respuesta. Ok, ¿cómo lo hizo el tiempo antes del tiempo? Dios no hizo el tiempo antes del tiempo. El tiempo comienza con el tiempo.
como Ok, tal. pero pues, El entonces tiempo, antes el del tiempo comienza tiempo, con el primer momento. Depende ok, de cómo vayas, depende de cómo vayas a definir tiempo. Yo te voy a pero definir tiempo como la medida del movimiento. Por lo tanto, en el momento en el que, digamos, hay un primer momento, hay un primer movimiento, en ese es cuando justamente comienza el tiempo. Sí, sí, te espero. en Génesis, cuando empieza, antes de que Ujú. hiciera las cosas, antes de que empezara la creación, dice que Sí. Dios se movía por las aguas, No, no encima dice del eso. agua. Dice eso, dice que Dios No. estaba ajá, sí, Eso si fue quiero lo después de leemos. haber creado todo. Claro, claro. No, Si tienes dice una que Biblia a la antes, mano, adelante. Claro, antes, por supuesto. antes, Si quieres, la antes, leemos. sí, si quiero lo leemos. A ver, déjeme agarrar una ¿Tienes una Biblia. Biblia a la mano? Dale, adelante. Mire, a ver, déjeme ver. Ok, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿ok? Ujú. Ok, todavía no estaba, dice, la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. O sea Ok, que ya había algo que existía. ok, sí, ya había hecho, según había hecho ahí la tierra, pero todavía no estaba la creación. Lo que ¿Y la nosotros tierra no es conocemos, creación? Pero la la tierra es tierra y parte de el la cielo, creación. la tierra y el cielo sí es creación, pero es que es lo que no entiendo. Ok, ¿cómo los creó? ¿Cómo usted creó? ¿Cómo usted cree que creó la tierra y la tierra? Igual que como lo demás. No entiendo bien la pregunta, perdón. Sí, cuando él creó los cielos y la tierra, ¿lo Ujú. creó igual que los demás, hablando la existencia? Porque lo demás dice que él dijo, hágase esto, y se hacían las cosas, ¿cierto? Ah, Era sí, por su claro. palabra. A ver, hay que entender que Génesis, como tal, Ujú, no es que está queriendo decirnos algo de Dios en un sentido unívoco, sino, y así también con el resto de la Biblia, en un sentido análogo. Es decir, cuando nosotros, por ejemplo, decimos que Dios habla, ¿no? O que Dios hace, o que Dios se arrepiente, o sea, todas estas cosas ujú. son en modo análogo. Por lo tanto, hay cierta semejanza con lo que nosotros entendemos por arrepentimiento, por acción, por palabra, pero no es exactamente lo mismo. En algo conviene y en algo difiere. Entonces es un modo de hablar por analogía. Es como cuando, por ejemplo, decimos que, no sé, por Es que ejemplo, eso es lo alguien, que, es ¿cómo? que, perdón, es que eso es lo que a mí ya me empieza a alejar más. Porque yo No, debería entiendo lo que acercarte, en cambio. Si entiendes con no, lo que es el lenguaje por analogía, porque eso es que me te dicen va a que acercar, Dios no hablaba como nosotros hablamos. por supuesto. Entonces yo digo, men, entonces cada vez siento que están alejando más a Dios. Porque ahí dice que sí hablaba. Usted dice, no, no se deben entender así. Ok, me dicen, no se deben entender así. Entonces yo digo, Ujú, entonces yo siento que me están alejando más menos los voy a entender. Si Dios no hablaba ahí, como dice ujú, eso, ¿verdad? Que ahí ujú. dice que hablaba. Pero usted dice, no se debe de entender como que hablaba de esta cosa, no se debe de entender así, ¿ok? Claro, Entonces no, yo no digo, de un entonces, modo unívoco, sino análogo. Ujú, ok, pero sí, ok, pensamiento, el pensar. Usted dice que ujú. tampoco pensaba, No, ¿verdad? no, porque Ajá, eso es algo que hacemos nosotros, entes de naturaleza racional. ok, Nosotros somos los que podemos pensar, porque el pensar implica, en virtud de un discurso, el ir de una premisa a la conclusión. Perdón, ok, perdón, en plural, de unas premisas a una conclusión. ¿Por qué? Porque para nosotros, o sea, nosotros vamos adquiriendo el saber de un modo discursivo. En Dios ujú. no se da ese tipo de ciencia que se da en nosotros. El saber de Dios no es como el nuestro. Dios lo sabe absolutamente todo porque Él es Es, acto puro y lo es sabe que, es que disculpe, pero es que ya hay cosas como cuando dicen, es que yo sé que aquí también me va a decir que, de seguro, estoy casi seguro, ¿verdad? No lo puedo asegurar, pero casi estoy seguro que cuando dice que se arrepintió, usted me va a decir que no se arrepintió, que no quiere decir que se arrepintió, que en todavía modo cuando análogo, sí. En modo ve, análogo, sí. En modo unívoco, no. entonces ya ve, esas son las cosas que yo digo, ya eso ya me empieza a alejar todo, ya ni me da, porque digo, espérate, entonces, entonces, ¿para qué Dios nos dio una Biblia? O sea, ¿qué sentido tiene que Dios nos haya dado una Biblia si nada de lo que dice es? ¿Sí me No, entiende? no es que nada de lo que dice es que aquello que dice se tiene que entender con el sentido correcto.
algo se puede entender también con un sentido incorrecto, ¿no? No sé si a lo mejor estarás casado, por ejemplo, si Ujú. lo estás, por ejemplo, con tu esposa, estoy seguro de que serán muchas las veces en las que no se entienden entre ustedes. Entonces, ¿y para qué hablan? Bueno, hablan porque justamente eso es algo importante en un Sí, matrimonio, en una pero relación, y uno tiene que entender el sentido correcto al cual el otro está apuntando con las palabras que está usando, que está expresando. Y sí, puede ser, pero pero entendido mal ese sentido. Lo mismo sucede también con la Biblia. Se puede entender mal o se puede entender bien. Simplemente es bueno, cuestión de saber cuál es el bueno, sentido correcto. pero es que yo no lo veo así. Yo creo en Dios, ¿verdad? Quiero creer en Dios y no quiero creer que es un Dios que está mal o no sé, porque digo, mire, yo tengo una hija, yo tengo hijas, chicas, Ujú, jamás les diría algo que yo sé que, o sea, si les digo las cosas, les digo lo que quiero que entiendan. No les voy a decir, hey, ¿sabes qué? Saca la basura, pero no quiero que saquen la basura, ¿verdad? Pero es que, ajá, ¿sí me entiende? bueno, Yo no pienso depende, que yo no quiero, depende, bueno, yo depende. por lo menos. Por ¿Ah? ejemplo, si ¿Ah? tú tuvieras, te pongo un ejemplo práctico, ¿ok? Ok, Supongamos que entrar no sé, dices que tienes hijas, ¿no? Bueno, yo también tengo hijas. ok, Supongamos que llevaran una de ellas a tu casa, ¿no? A un chico, bueno, no sé la edad que tiene, ¿no? Bueno, supongamos un chico, un hombre, ok, que es digamos, una persona bastante mala, ¿no? ok. Eh, entonces, supongamos que a lo mejor se diera una discusión entre ustedes y que de repente, a lo mejor tú, para querer echarle, no quisiste, a lo mejor por evitar, a lo mejor, ciertas consecuencias, vas a preferir que tu hija lo saque de casa en lugar de sacarlo tú, a lo mejor, a son de patadas en el trasero, ¿no? Y que entonces, enojado, en un momento, por ejemplo, de enojo, le dijeras a tu hija, saca a esta basura de mi casa, Ujú. ¿no? Ok, pero Entonces, yo ¿qué no quiero estarías decir diciendo? ¿A qué eso. te estás refiriendo? No, no, Mira, no, ¿qué te porque estaría entonces ahí, no, 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 espérenme, porque entonces ahí tampoco mi hija, si no me entiende y saca la basura, ¿verdad? Cuando yo no me estoy refiriendo a la basura, entonces, ¿yo me enojaría con mi hija? O sea, ¿quién sería la culpa de ahí? Seamos sinceros, ¿verdad? ¿Quién Ujú. sería la culpa si mi hija agarra la basura y la saca la basura? ¿Verdad? Ser sinceros, ¿quién tendría la culpa ahí? ¿Yo como padre o mi hija que está más chica? Que yo por no explicarle bien, por no expresarme bien lo que quiero decir, ¿verdad? ¿Quién Ujú. tendría la culpa ahí? Si mi hija agarra así como el ejemplo que usted me está dando, que yo le digo, saca la basura para no Ujú. ofender a la persona, ¿verdad? Que no entiendo lo que me está diciendo, pero si mi hija no lo entiende y saca la basura, yo le pregunto a usted, ¿quién Ujú. tendría la culpa? Claro, digamos que principalmente tú, pero Es también lo que, secundariamente ella. Porque si bueno, ella, ella, por ¿por ejemplo, qué tiene una tendría la edad culpa? suficiente como para poder entenderlo, por ejemplo, supongamos, ¿no? Alrededor de los 15, 20 años o más, digamos, sería algo bastante obvio, ¿no? Que alguien entendiera que no se está hablando del individuo y que sí se está hablando de, no sé, esa bolsa, esa funda que está ahí llena de desechos, ¿no? Ajá, Pero bueno, sí, principalmente sería tu culpa. Ahora, claro, ok. sería tu culpa si es que tú no le ayudas a ella a entender el sentido correcto de lo que quisiste decir al decir, saca esta basura de mi casa. Y es que Bueno, justamente eso es lo que sí se da en el cristianismo. O sea, ¿usted tenemos un creyera que modo de su hija poder tuviera la entender culpa? el sentido correcto de las palabras. Usted creyera, o sea, usted en su pensamiento de usted sí culparía a su hija si no lo entiende, porque yo se lo digo desde ahora, yo no culparé a mis hijas. Si yo le digo eso a mi hija, de verdad se lo digo, yo no culparé a mi hija. Le dije, amén, pues yo es mi culpa, obvio, por no decir lo que pienso bien. La verdad, Por yo no, se lo digo bien, yo no por no culparé a mi hija para claro, nada. pero es por eso que estoy diciendo, si es que, a ver, si es que tú no le explicas el sentido de tu expresión, bueno, se podría entender, incluso te podría dar la derecha, ok, no le culpes. Pero Ujú, esto aplicado a lo que es el cristianismo, por lo tanto, porque la Biblia es del cristianismo, no es de otra religión, ¿no? De otro sistema de creencias. Entonces, si es que en el cristianismo no hubiera aquel instrumento necesario para poder entender el sentido correcto de las palabras, entonces te podría dar la derecha y decirte, ¿para qué Dios nos ha dado una Biblia? Sí, al fin y al cabo, no se puede entender el sentido correcto de lo que ahí se está queriendo, de lo que ahí se está expresando. Pero es que en el ujú. cristianismo esto es justamente lo que sí sucede. O sea, hay un instrumento que justamente le da
el sentido correcto de esas palabras y que nos transmite cuál es el sentido correcto que tenemos, a través del cual tenemos que entender esas palabras. Entonces, el seguir diciendo que, bueno, yo no lo entiendo de ese modo, como queriendo decir, bueno, pero es que no hay otro modo de poder tener la certeza de entender bien esas palabras, eso no es algo que se corresponda con la realidad. En todo caso, es un error de procedimiento tuyo propio y no como tal del cristianismo. Y también déjame decirte, simplemente lo último, luego, si quieres tú desarrolles lo que quieras, que aquel Dios que tú dices creer, aquel Dios como tal, es irreal, no es verdadero, estoy tratando de usar tus propios términos. Es un Dios no verdadero, porque un Dios que esté en el tiempo no puede ser un Dios. Porque el estar en el tiempo implica el moverse en el sentido del pasar de la potencia al acto en su esencia, del adquirir o perder realidades. Pero esto, para que podamos decir de alguien que sea Dios, esto no es algo que pueda suceder. Dios necesariamente debe ser acto puro, porque el ser acto puro, que implica el no pasar de la potencia al acto, ¿no? El que no sea acto puro, sino que sí pase de la potencia al acto, y por eso está en el tiempo, implica justamente decir que no es incausado, sino que sí es causado. Es decir, que hay otro más allá que de algún modo lo ha causado. Por lo tanto, no estamos hablando de un verdadero Dios, sino de un falso Dios, de lo que sea que se quiera llamar Dios, pero que no sería verdaderamente hablando Dios. Entonces, estás teniendo una falsa creencia. No, no, es lo que mire, yo lo estoy diciendo porque en el Dios de la Biblia, ¿verdad? Para Ujú, mí, yo sí creo también en la Biblia, pero trato de razonar yo mismo también, ujú. ¿verdad? Entonces yo digo, usted, el Dios que usted me está diciendo, incluso, es que, mire, también no es un poquito, tampoco el que ustedes creen, tampoco se puede creer. Es más, es un poquito, hasta se contradicen un poquito, Por porque todo ejemplo, lo que le estoy diciendo, porque me le estoy diciendo que él piensa, no piensa, habla, no habla, pero o sea, sabe mucho de él, o sea, no sabe cómo hace, pero me está diciendo muchas cosas de él. O sea, a la misma vez lo desconoce, pero a la misma vez lo conoce demasiado. Ahora, no, si yo le lo conozco. pregunto, No, no, no. sí, En no, absoluto. Mira, te pongo otro ejemplo, ¿ok? Porque el uso del lenguaje por analogía lo tenemos todas las personas de modo natural, porque así lo tenemos por esencia, y no vamos nunca a apelar solo a lo que es el lenguaje unívoco o equívoco, sino que continuamente estamos usando el lenguaje análogo y entendemos que lo que estamos diciendo es perfectamente razonable. Te pongo otro ejemplo, ¿ok? Porque el primero no te gustó. Este seguramente lo vas a poder entender mejor. Si tú le dices, por ejemplo, a tu hija, no supongamos, bueno, no sé tú, pero bueno, no te voy a poner de ejemplo a ti, sino me pongo de ejemplo a mí. En el momento en el que yo, por ejemplo, me dirijo a mi hija diciéndole, ven aquí, cielo mío, ¿no? O si, por ejemplo, yo le digo a mi esposa, eres un tesoro para mí, ¿no? O eres la luz de mis ojos, o algo por el estilo, yo estoy usando un lenguaje por analogía. Y se entiende perfectamente que aquello que yo estoy diciendo no es que literalmente mi hija es un cielo y que mi esposa es un tesoro en el sentido de lo que unívocamente diríamos en otro contexto, que es un tesoro, ¿no? Como por ejemplo el tesoro de unos piratas, ¿no? Estoy usando, por lo tanto, un lenguaje por analogía. Hay elementos en común, ¿no? Que son de orden inmaterial, que me permiten establecer este paralelismo por analogía entre lo que es el tesoro de los piratas y lo que es mi esposa, entre lo que es el cielo y lo que es mi hija. Y por lo tanto, ok, yo estoy perfectamente justificado en decirle esto. Y nadie, a menos que sea una persona con problemas intelectuales, me va a decir, oye, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo le vas a decir a tu hija que es un cielo o a tu hija o a tu esposa que es un tesoro? ok, ¿Se entiende? Entonces, lo mismo sí, sucede también en la Biblia. Y que cuando luego venga alguien a objetar y decirme, ¿cómo haces? ¿Por qué le dices a tu hija esto, a tu esposa lo otro? Pues, te contradices, que es en este sentido. No es que yo uso dos sentidos, porque la contradicción implica decir de algo que es y no es al mismo tiempo y en el mismo sentido. Y justamente cuando ahí nosotros leemos esas palabras, no estamos diciendo que al mismo tiempo y en el mismo sentido Dios habla y no habla. Dios se mueve y no se mueve. Dios se arrepiente y no se arrepiente. Sino que es en otro sentido. O sea, no es en un sentido unívoco, sino en un sentido análogo. Por lo tanto, viéndolo desde ese supuesto, no hay ninguna contradicción. es que yo digo que se contradice, la forma cuando digo que se contradice es porque me está diciendo que no sabe cómo habla, que no habla, no es habla, ¿verdad? No habla, no piensa, hace otra, no, pero a la misma vez me dice
por las razones por las que el Dios en el que yo creo es un Dios falso. Entonces usted sabe cómo puede ser un Dios, lo que debe ser un Dios verdadero, cómo es un Dios verdadero, cómo debe de ser un Dios verdadero, usted sí lo sabe, Ujú. pero a la misma vez no sabe cómo funciona el Dios. Porque si le Sí, yo digo sé. también otra cosa, si le digo, ¿usted cree que Dios lo está viendo ahorita? Usted va a decir, no creo que Con Dios ojos lo esté materiales viendo, no, como con aquí, ojos materiales no, no, con su no, con ojo entendimiento no, sí. pero lo está viendo de alguna manera, usted lo está observando, usted siente que Dios lo está observando, lo De que está nuevo, haciendo con ahorita o no. con ojos materiales como los que nosotros tenemos, no, porque Dios carece de todo tipo de materia, pero en un sentido análogo, es decir, en su entendimiento, sí, me ve No, con no, su pero es que entendimiento. lo entiendo cuando usted me dice eso, pero no lo puedo explicar. Es lo que digo, ya ve, es lo que digo Como cuando que se contradice, sí, se puede explicar, por ok, supuesto. explíquemelo cómo me está viendo, cómo lo ve, explíquemelo Lo cómo acabo me de está decir, viendo, ok. a través de su entendimiento. Pero ¿cómo? Es que ya ve, eso se oye bien, se oye como que respondió, se oye, Ujú, es una palabra que usted está diciendo a través de su entendimiento. Oh, eso yo creo que eso es lo que a mí me aleja, ¿verdad? Porque yo siento que ahí están más bien tratando de justificar, y lo entiendo que es por amor a Dios, ujú, ¿verdad? Lo entiendo que es por amor a Dios, pero esas son las cosas que a mí me han alejado. En verdad mejor aceptar que simplemente no sabemos, no sabemos. Ahora, usted ya está llegando a decir que es a través de su entendimiento, ¿ok? ujú. Eso es de su entendimiento, como yo también estoy filosofando, las dos estamos, ¿verdad? Soy como filosofía, estamos nada más hablando. Lo entiendo que lo que está haciendo, pero yo creo que ese es un intento de justificar a Dios. Porque si usted dice que sí lo está viendo, eso implicaría también tiempo, ¿verdad? A pesar No, de que sí dice que Él nos observa, a pesar que hay si muchas es a partes través que del dice, ser, no. Si es a través bueno, del ser, implica tiempo, ajá, por eso si nos necesariamente está al menos. observando, si nos observaría como nosotros, ahora le pregunto, si usted cree que no habla y eso, ¿cómo usted cree que Dios le entregó la ley a Moisés? Si Dios no habla, incluso dice Ujú, que se oyeron su voz, dice que ujú, oyeron los dos primeros mandamientos de Dios, dice que ujú, escucharon ellos, todo el pueblo escuchó su voz. Entonces ujú. ahí usted me diría que no la escucharon, que eso no se debe de entender como que el pueblo escuchó su voz y Moisés tampoco recibió. Sí, O sea, escucho una voz, pero no una voz que sea físicamente de Dios. ok, pero es que ya ve, esas son dice ahí que sí es Dios, ok, Sí, ujú, ahí dice que es Dios. sí, Ok, ustedes dicen, entonces sí es Dios, porque sí, ustedes cuando dicen que se le aparece el ángel o así, era Dios. A pesar de que no es Dios literalmente, era mandado, él representaba a Dios, o sí es Dios. Como cuando se le apareció el ángel no. Se a, trata de a una, Abraham, que dicen que se le se apareció a trata Abraham de de una, los sí, sí, se trata de ¿Era una Dios? manifestación de Dios. Bueno, ok, Se trata de la una voz, manifestación de Dios. ok, Mira, perfecto, para que lo pero sí lo entiendas de un escuchó. modo análogo, para que lo entiendas de un modo análogo. Yo ahora mismo, estoy viéndote a ti, Jonathan, Ujú. o estoy viendo una proyección en una pantalla. Pues está bien una proyección, pero soy Muy bien. yo. Ujú. Bueno, Sí, sí, análogamente, o sea, sí, esta es una manifestación, en cierto sentido, es una manifestación sí, de ti. Pues sí. análogamente, aquellos que escucharon la voz de Dios, por ejemplo, esos israelitas, o en el Ujú, caso de Abraham, que vio a Dios, ¿no? Cuando justamente se le aparecieron aquellos supuestos tres ángeles, de los cuales luego uno era Dios, pues estamos hablando de una manifestación de Dios. O sea, no es que ellos vieron o escucharon a Dios en un sentido unívoco, sino en un sentido análogo a través de una manifestación que no es otra ujú, cosa que un milagro que se hace en virtud de su poder. ujú. Sí, 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 sí entiendo, pero esa manifestación que usted me está viendo ahorita está todavía en el tiempo y se puede medir, ¿verdad? La manifestación, como usted dice, esa imagen mía, a pesar de que Ujú, no soy yo, claro que si me pica la imagen, pues yo no siento nada, pero ujú. sí está dentro del tiempo y Sí, soy inmersivo. y la manifestación también estaría, la manifestación de Dios estaría dentro del tiempo, Ok, pero no Dios. entonces ok, entonces Jesús es la manifestación de Dios. En cierto sentido, sí. Ok, entonces no es, pero no es Dios. Jesús no es Dios. Sí, es Dios. Ok, entonces la manifestación, esa manifestación de Dios, Ujú. ¿verdad?
Entonces, ya ve, entonces ya aquí ya empezamos como con, porque me dice unas partes que no es Dios la manifestación. O sea, la voz que escuchó, ¿era Dios o no? Porque usted me está diciendo ahora que Jesús es una manifestación, pero Jesús sí es, y la voz no. La voz no Sí. es, pero Jesús De sí nuevo, es. ¿Ok? vamos de nuevo. Yo te estoy Ok. viendo a ti y tú me estás viendo a mí, o Sí. estoy viendo cualquier otra cosa y tú estás viendo cualquier otra cosa. No, no, lo estamos viendo, sí. Y estoy Bueno, escuchando su voz también. Estoy claro, escuchando su voz y estoy escuchando mi voz. claro, Así claro, pero ajá. claro, claro, Ok. pero se dice que estamos escuchando mutuamente el uno la voz del otro y que nos estamos Sí, viendo mutuamente, pero en cierto sentido, y no de un sí, modo propio, ¿no? sí. Hablando, no propiamente hablando, sino solo en cierto sentido, en la medida en Ok. la que pues se da una vibración a través Ujú. del aire por nuestras cuerdas vocales que los Sí, micrófonos que estamos usando captan ok. y que son canalizados de suerte que así puedan ser de algún modo transmitidos a los dispositivos que estamos usando, lo mismo también Ajá. con respecto de la imagen, y podamos ver, digamos, proyecciones y estar escuchando sonidos, pero que no son propiamente hablando nuestras voces y nuestras caras, sino solo en cierto modo. Entonces, si eso no es difícil de aceptarlo para, o sea, en esto que tiene que ver con nosotros, ¿por qué sí tendría que ser difícil de aceptarlo con respecto de Dios? Porque lo difícil de que yo lo acepto es porque usted está diciendo que Jesús sí es Dios. Entonces, eso es porque yo no sé, Ujú. ¿sabe? Porque usted está cambiando. Acá dice que esa manifestación que era Jesús, sí es, él sí es. Y acá donde le dije que la voz, que también es una manifestación, usted dice que ahí ya no es. Esa sí es No, una yo no digo, manifestación. Usted no, no, dijo hace no. ratito, usted dijo que la voz era una manifestación. Exacto. No era. ¿Ah? Sí, ¿qué Ajá, usted significa? dijo, ¿Qué entiendes por manifestación? bueno, que no es en real, que no es en verdad la cosa, simplemente es como, no es en verdad, no es real. O sea, Ujú, simplemente se entiendo. viene siendo como una proyección, se podría decir, ¿verdad? Como que es él, pero no es él. O sea, ¿la Ahora, proyección es verdadera o no es verdadera? yo creo que sí. O sea, para mí yo le iba a decir que sí, pero para mí sí es los dos. Si quiere decir que los dos Jesús y ese sí son, pero no puedo escoger uno, decir que uno sí y el otro no. ¿Sí me entiende? Para mí, perfecto, los dos vendrían siendo para mí, pero no podía decir yo nada Ujú. más que Jesús y la voz ya no. ¿Sí me entiende? Porque ahí es donde entonces ya no, ya estoy escogiendo algo y Pero es que yo quitando no, el otro. es que yo en ningún momento he dicho eso. Yo he dicho que ambos, ¿no? Ambos en cuanto a manifestaciones, son en cierto modo, claro que eran, que son Dios. O sea, la voz de Dios, Jesucristo, imagen de Dios. Entonces, en cierto sentido, sí. Ahora, participando, sucediendo esto en un grado distinto, ¿no? En un grado diferente y Ujú. también en un modo diferente. Porque cuando hablamos de la manifestación de Jesús, estamos hablando de eh, bueno, es que yo no sé si, bueno, espero que sí, que se vaya a poder entender sin ningún problema. La Ok, manifestación de Jesús, o sea, en la encarnación, es obviamente una persona, o sea, la misma persona de Dios con otra naturaleza, con una naturaleza humana creada, asumida en la naturaleza propiamente de Dios, que es ujú, divina. ok, Entonces es en virtud de esa asunción que Él puede encarnarse, que Él puede materializarse. ok, Y en virtud de su naturaleza humana era 100% humano, ok, mientras que en virtud de su naturaleza divina era, y bueno, es, ¿no? Sería mejor usar el presente, es 100% divino. Ambas cosas sigue siendo 100% humano y 100% divino, en virtud de las dos naturalezas que tiene y pueden ser ambas cosas porque la unión hipostática se da en la persona de Cristo. Mire, ya casi me tengo que ir, nada más, ya, muchas gracias Mm. por haberme respondido, ¿verdad? Sí, sí, gracias por su respuesta. Ya casi me tengo que ir. Nada más le dejo, ya más, esto que acaba de decir es otra confusión, ¿verdad? Ay, perdón, ya me voy. Disculpe, ya me tengo que ir. Ya me tengo que ir. Hasta luego. Saludos, que Perdón, pase buen hasta día. luego. Bye, bye. Nada. Bye.